Bienvenidos a la nueva temporada de Haciendo Vídeos, el podcast donde dejamos las cámaras a un lado y compartimos historias del mundo audiovisual. Aquí hablamos de todo un poco, rodajes, material, clientes, edición y de las cosas que vemos, que vamos aprendiendo sobre la marcha. En el episodio de hoy vamos a hablar del desafío de grabar decenas de horas de cursos y editarlos en un tiempo récord. Y hoy participamos Julio de la Iglesia, Javier Salinas, yo mismo y nuestra invitada Anastasia Garmendia. ¿Qué tal estáis? Hola, buenas. Hola, chicos. Bueno, pues hoy además traemos una invitada nueva, Anastasia, que quiero que la presente precisamente Javi, que además el otro día no estuvo y así le hacemos trabajar un poco. Javi, te pasamos con Anastasia, venga. Bueno, pues Anastasia es directora, realizadora y colaboradora habitual de mis proyectos y la hemos traído hoy para que cuente un megaproyecto en el que ha estado embarcada las últimas semanas. Ese gran reto de grabar horas y horas de material en un tiempo récord, con un setup que yo creo que nos va a sorprender. Y bueno, y también pues encantado de estar aquí con vosotros otra vez, que hace tiempo que no me pasaba. Sí, un montón, Javi, un montón. Vale, y volvemos otra vez a articularlo, como no sé si alguno a lo mejor repilla esto de nuevas, ¿no? Hemos cambiado un poquito el formato de nuestro podcast y lo estamos articulando en proyectos, ¿no? En lugar de como hacíamos antes de hablar un poco de todo lo que nos había pasado en los últimos meses, aparte de que lo seguiremos haciendo, obviamente, ¿no? Porque viene ahora un poco esa sección. Pero no tan improvisado, ¿no? Que era un poco lo que nos ocurría. Exacto, nos pero bueno, ocurría sobre antes. todo articularlos en un proyecto. Entonces, hablando el otro día con Javi, que como sabéis somos vecinos del mismo pueblo, pues me comentaba de un reto en el que estaba en su empresa, bueno, en la universidad en la que trabaja, junto con Anastasia, que ahora nos presentarás un poquito más en profundidad tu relación con Anastasia en ese sentido, ¿no? De un proyecto en el que se habían visto implicados y digo, jolín, pues eso también es una cosa que nos viene muy bien para este nuevo formato de Haciendo Vídeos. Así que, bueno, te dejo, Javi, que desveles un poquito más sobre Anastasia, venga. Bueno, pues Anastasia lleva ya 2 años trabajando conmigo en la universidad. También hemos hecho proyectos juntos fuera de la universidad. Hace poco hemos terminado un cortometraje que he ayudado a producir, dirigido y escrito por ella, que en septiembre, si todo va bien, pues tendremos estreno ya. Y bueno, en este caso, de lo que se trataba era de grabar una serie de cursos que nos encargaron. Pero era muchísimo material a grabar en poco tiempo y con gente que son representantes de empresas, expertos, en este caso del mundo de los recursos humanos y de la gestión del talento. Gente que obviamente trabaja mucho, tiene poco tiempo y además tiene poca experiencia en el mundo audiovisual, con lo cual embarcarnos en este proyecto de grabar una mañana completa con alguien que no tiene apenas experiencia delante de la cámara, con un tiempo tan apretado, porque estamos hablando de grabar 12 píldoras de entre 15 y 20 minutos por jornada, que ni siquiera una jornada completa, estamos hablando a lo mejor de 5 horas de grabación, pues era un reto considerable. Uh-huh. Entonces, bueno, hicimos una serie de planteamientos iniciales, una serie de pruebas, también por ver qué equipo era más factible para llevar a cabo esta tarea. Y luego lo que es el tema de organización con toda esta gente y los guiones, ¿no? Porque en algunos casos también se han utilizado teleprompter, bueno, una serie de requisitos ajustados a cada una de las píldoras, ¿no? Entonces, bueno, yo al final estuve un poco en las tareas iniciales de organización, pero realmente la que se echó la maleta a la espalda fue Anastasia y la que tiene todos los detalles, y he querido invitarla hoy aquí para que nos cuente un poco cómo fue este reto y cómo fuimos superando ciertos obstáculos que no fueron pocos. Bueno. Pues nada, si os parece, yo creo que podemos ya directamente saltar a este proyecto, ¿no, Jordi? O sea, decíamos, vamos a hablar un poco de lo que hemos hecho mientras tanto. No, vamos directamente al proyecto. Cambio el rollo, ¿eh? Pero Vamos antes de empezar con el proyecto, me gustaría intentar entender un poco el proyecto que consiste, porque para mí píldoras, hasta donde yo sé, una píldora es como tener un extracto de una parte más grande que tú has grabado, y aquí parece que no, que aquí entendemos por píldoras también por duración, porque cada píldora es unos 20 minutos. Para mí es un vídeo completo y es un vídeo largo. Yo no sé hasta qué punto llamarlo píldora o realmente es un chorizo, ¿no? Más con la píldora, porque entendemos por píldora una cosa pequeñita que te la puedes tragar. 20 minutos es más duro. Y es algo complicado con más de una cámara, ¿verdad? O sea, que implicaba como un multicam. Vale. Sí, eso es. Al final teníamos 4 cámaras
Y bueno, yo creo que un poco el objetivo del contenido o el público objetivo al que va dirigido son profesionales que se quieran especializar más en los temas de liderazgo o de recursos humanos. Entonces, de ahí la extensión del contenido. Vale. ¿Te obligaron Nosotros a...? intentamos reducirlo, Sí. sugerimos que fueran pildoritas de 5 Claro. minutos, pero no... Ahí no hubo es manera. donde también viene a lo mejor tú has dicho que es gente que no está acostumbrada al mundo audiovisual, a los que estabais grabando, y es ahí donde a lo mejor viene el desconocimiento de decirte, no, podemos hacer 50 píldoras al día, cuando no saben el trabajo que hay detrás y el trabajo y que sabéis que una píldora de 20 minutos probablemente no dure 20 minutos grabarla, a no ser de que el ponente tenga muchísima experiencia y demás. ¿Fue ese el caso? El caso es que os encontrasteis en una movida en la que dices, tío, hay que salir para adelante con lo que podamos, con el tiempo que tenemos. Sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que nos encontramos fue que la gente no tenía en cuenta, como suele darse, el tiempo de montaje. Entonces, las reservas del estudio en el que estuvimos grabando no estaban planteadas esas horas de montaje y desmontaje que también necesitábamos, y el tiempo de descanso que necesitamos tanto nosotros como realizadores, como también las personas que están siendo grabadas, porque al final estar 6 horas hablando sin parar no es fácil para ninguno. No, y ellos van turnándose, pero tú no te turnas. Claro. Ha habido casos en los que estaban 6 horas los mismos entrevistados, constantemente. Es una maratón. Luego, mira, Julio, para que te quejes del corte final. Sí nos tranquilizó un poco que al ser formato, bueno, nos tranquilizó, a ver, al ser formato entrevista, una conversación natural entre dos personas que muchos de ellos ya se conocían, hombre, sobre un tema que además dominan, pues, a ver, obviamente no es lo mismo que intentar aprenderse un guión o respuestas cerradas, ¿no? Cuando tú haces una entrevista a una persona, por mucho que no esté acostumbrada a la cámara, siempre puedes repetir alguna respuesta que sea corta, aunque sea con un guión y tal, pero en este caso, bueno, si les dejamos ir un poco, lo tenían bastante bien estructurado. Eso también es verdad, que desde el vicerrectorado que nos ayuda a organizar todo el contenido, pues sí que han hecho una estructura de temas muy, muy concreta, que ellos ya traían bastante preparado. Entonces, en ese sentido, pues sí que hemos podido lanzarnos un poco a grabar y dejarlos que ellos mismos pues fueran hablando, pero yo creo que sí que se notó un poco que en jornadas muy largas al final ya bajaba bastante el nivel y se repetían incluso conceptos, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, ya por terminar de aterrizar lo que es el contenido en sí, lo que pasaba es que estas píldoras, estos microcredenciales que decís vosotros, son unos contenidos que además, por lo que nos habéis comentado un poco fuera de micrófono, son un contenido formativo que a los chicos, a los estudiantes, porque trabajéis para una universidad conocida, a estos estudiantes, el ver esos contenidos les dan después créditos, algún tipo de puntuación académica, ¿no? Sí. Al final, estos son también para dar pequeñas titulaciones de esos temas. Son especializaciones pequeñas de sus propios grados. Ya, pero entonces, si se han grabado, nos habéis dicho 100 y algo, ¿no? 100 y pico microcredenciales, como le llamáis vosotros, entiendo que para un chico que hace uno de estos cursos así más breves, tiene que ver varios de estas microcredenciales, ¿no? Sí, muchas de ellas van unidas. Al final es sobre todo liderazgo, emprendimiento y recursos humanos. Oye, ¿y cuántas eran en total? ¿Cuántos cursos son en total? ¿Se puede más o menos calcular? ¿Y cuántos módulos tiene? ¿Cuántos microcredenciales de estas tiene cada uno aproximadamente? Ahora mismo son 8 microcredenciales y cada una de esas microcredenciales tiene 12 píldoras. Vale, con eso ya salen los números entonces, efectivamente. Vale, ¿las píldoras las elegís vosotros? O sea, vosotros estáis escuchando la charla y dices, mira, aquí voy a cortar, o ya te venía todo esto segmentado. La grabación era de los 20 minutos totales, no hay selección como tal, la realización es de cámara, pero no hay selección de contenido en este caso. Vale. Y el contenido entonces... Cortar cuando hay... Sí, cuando hay errores, fallos. Sí, pero entonces el contenido de esas 12 lecciones por cada uno de estos 8 cursos, cada una de esas lecciones, de esa microcredencial en concreto, ya estaba en cierto modo no guionizada, pero al menos sí que sabían qué preguntas iban a hacer, de qué iban a hablar en concreto y son específicas para cada una de ellas. Habéis grabado cada una por separado, no es que fuera un único mismo discurso para cada curso y que después la habéis segmentado. O sea, cada una tenía su propia entidad desde el principio. Cada una tiene su intro, su outro, ¿sabes? Su principio, su final.
cada microcredencial como tal sí tenía su intro y su final, y cada píldora, por tema logístico, por si había algún tipo de cambio, procurábamos no numerarlas, por si luego se cambia de orden o se quiere regrabar. Pero sí, todas con un saludo y una entrada básica, pero marcada. O sea, por lo que a mí me consta, podrían ser un podcast. O sea, cada píldora podría ser un podcast y además a 4 cámaras. Sí. Yo veo que tiene más esa idea de formato podcast. Es un híbrido entrevista, podcast, masterclass, digamos. Y no hay más recursos visuales que las propias cámaras, ¿no? No se han hecho insertos ni nada parecido, ¿no? No. Vale. Bueno, pues entonces ahora ya que tenemos un poco más claro de qué iba el proyecto en sí, nos metemos a lo que nos gusta. Duro de ver esos cursos van a ser duros. A ver, puede ser interesantes, pero te tiene que gustar mucho el tema para tragarte. Sí, pero bueno, lo bueno es que aunque lo habéis hecho en vídeo, entiendo que el alumno podría también escucharlo, o no se le da esa opción, no se puede descargar. A ver, el tema es que estas píldoras son parte del contenido que luego se aloja en la plataforma. Es decir, esto va en una plataforma que es cerrada, lógicamente, y se amplía información escrita. Vale, ya PDF, o sea, el vídeo es un componente más del curso, ¿no? Y luego hay habrá una serie de test, me imagino, y de evaluaciones, claro. Entendido. Es parte del contenido audiovisual. Fenomenal. Bueno, pues nos metemos en harina ya, vamos allá. ¿Qué teníamos? Pues teníamos unas instalaciones, ya voy a dar paso de todos modos a que lo habléis vosotros, unas instalaciones maravillosas gracias a la universidad, muy ¿no? chulas, que tienen para el que lo esté viendo. Que para los que nos estén escuchando no, pero para los que estén viendo, vamos a pasar unas diapositivas un poco comentando cómo era el set, dónde era el set, para hacernos una idea más visual de cómo era el proyecto. Pues lo que veis a la izquierda es la cabina de realización del plató, que está muy bien equipada, pero en este caso lo que está a la derecha es son las cámaras que hay en plató. Entonces, son las 2 primeras decisiones que se tomaron. No vamos a usar la cabina para realizar y no vamos a usar las cámaras que hay en el plató. ¿Por qué? Las cámaras que hay en el plató son cámaras de televisión y nosotros no queríamos ese aspecto. Queríamos el aspecto podcast que se está llevando un poco ahora, ¿no? Ese toque que nos gusta llamar cinematográfico. Entonces, estas cámaras realmente no nos dan esa estética. Y el no usar la cabina de recepción, también veréis ahora cuando cuenta Anastasia cómo se montó el set de edición en vivo, por estar un poco más cerca también de la gente que está grabando. Al final, como son muchas horas, tampoco los puedes dejar en el plató encerrados y que ellos vayan grabando. Tiene que haber una persona cerca de ellos que les vaya un poco indicando, ¿no? Entonces, normalmente había una persona de la empresa que iba llevando un poco el guión y Anastasia, en este caso, en la otra mesa, haciendo la edición en vivo. Si hay algún corte, alguna cuestión que se les deba comunicar, pues en el momento se les dice, ¿no? Oye, pues mira, párate aquí un momento, vuelve a empezar desde estas horas y tal. Estando en la cabina es mucho más impersonal, ¿no? Entonces fue lo primero que decidimos de no usar estos recursos, sino añadir nuestros propios recursos y montar sobre esto un nuevo setup de cámaras y de realización que veremos a continuación. Bueno, pues nada, seguimos, vaya. Anastasia, ¿qué tenemos ahí? Aquí tenemos ya el plató con... Este fue el primer montaje de prueba que hicimos, en el cual, como podéis ver, tenemos unas Blackmagic Pocket Cinema. Más adelante también comentaremos qué problemas nos pudieron dar y por qué hicimos ciertos cambios en elección de cámaras y el montaje que hicimos, pero como tal de base, esta era la idea general, tener 3 cámaras, una fija general, 2 cortos para cada uno de los entrevistados o de los ponentes, y aprovechando que teníamos una grúa en el plató, lo que hicimos fue engancharle una de nuestras cámaras también a la estructura de la grúa y así poder utilizarlo un poco como un recurso extra para que diese un poco más de dinamismo a la realización. Sí, cambié porque me suena que habéis puesto una foto, ¿no? Estaba buscándola, me estoy adelantando. Aquí, ¿no? Esta es la idea. Aquí se ve cómo está la pedazo de cámara, una Sony de estas ENG estupendas, en una grúa y habéis pegado literalmente la cámara, la Mini Studio se llama, ¿no? Esta de Blackmagic. La cámara estaba colocada sobre esa y la Microstudio.
con nuestro propio cable y todo, y bueno, eso Sí. hubo que compensar un poquito el peso, pero Sí. de esta manera pues Ajá, qué aprovechamos bueno. lo que teníamos, pero superponiendo Sí, sí. nuestras Es que cámaras, ¿no? es muy llamativo, ¿verdad? Que se ve cómo habéis utilizado unos recursos absolutamente de televisión y sin embargo los habéis tuneado para que os pueda encajar bueno, lo que yo le comentaba antes también a Javi un poco en micrófono cerrado, ¿no? De, caray, cómo estamos utilizando unos recursos de muy bajo coste comparado con todos este pedazo de despliegue técnico, ¿no? Precisamente para dar una calidad diferente, pero que también es especialmente buena, ¿verdad? Mm. Aquí el motivo de usar el plato también es, pues, lógicamente, la pantalla LED, ¿vale? Que veis al fondo. Sí, se ve. Luego, pues tiene sus pros y sus contras, lógicamente. No Ujú. se trataba de integrar perfectamente el fondo como si fuera un escenario virtual, sino simplemente de dar un toque, ¿no? Ujú. De fondo. En cada píldora se va cambiando ese fondo, ¿no? Y eran Sí. esos escenarios de oficina, de innovación, Ujú. pues eso, donde se reúne la gente que trabaja, ¿no? Y de eso es lo que se está hablando. Entonces, bueno, Fenomenal. aprovechando ese plato, lógicamente, que ya viene equipado, pues La pantalla, aprovechamos la todo el resto de recursos, pantalla, claro. la pantalla que hay detrás es una pantalla LED gigante que puede incluso Larguísima. recordar a la famosa pantalla donde se ha grabado lo de Mandalorian. No tan bestia, Ujú. pero que es una pantalla que tiene incluso un poquito de curva para Sí, cubrir a dos ponentes que puedan ponerse a 45 grados en medio del escenario. sí, sí. O sea, me parece Mm, espectacular. sí, sí. Está Recuerda muy bien mucho un equipado poco el a estudio. los informativos. Ahora los informativos de televisión se han pasado a otro nivel más, pero lo que podíamos encontrar en un plató de informativos hace 8 o 10 años, menos Sí. incluso. De hecho, una de las cosas que nos daba era mucho juego a poder cambiar los fondos Ujú. según nos lo pidieran. Hubo Claro. una de las empresas especialmente hizo un diseño de ellos mismos con su logo, con mucha imagen de marca, con todos los colores. Entonces eso también ayudaba mucho a agilizarlo ya que fuese mucho más visual. Ujú. Una pantalla Perfecto. tan grande, entiendo que tiene un formato totalmente diferente a... Se tiene que hacer un diseño con un formato diferente y a una calidad muy superior a la que normalmente Sí, estamos de acostumbrados, hecho, ¿no? decía que tiene un formato tan horizontal que ninguna foto encaja bien en esa pantalla. Entonces lo que hicimos fue Ujú. extender los laterales con inteligencia artificial. Ah, qué bueno. Vale, Ujú. vale, Con vale. la Fenomenal. IA de ampliar fondos de Photoshop. Nosotros cuadramos la foto en el centro y los márgenes laterales íbamos generando fondos hasta que alguno nos convencía. Entonces, así hemos Ujú. conseguido ese formato tan Tan horizontal que alargado. parece una vista panorámica, ¿no? Ajá. Bueno, pues pasamos entonces del plató en el que nos encontramos el que habéis utilizado las cámaras Blackmagic con esa pedazo de pantalla y aquí vemos ya los tiros de cámara, ¿no? Que habéis utilizado. Eso es, como comentaba, teníamos un plano general del plató y de ambos entrevistados y luego dos cortos. En esta foto no vemos el de grúa porque en el de prueba sí que no tuvimos la oportunidad de poder grabarlo, Ujú. pero bueno, para tener así un recurso de lo que era el estudio, el plató en general, para darle dinamismo. Ujú. Fenomenal. ¿Alguna cosa de comentar aquí respecto a los tiros? Yo creo que no es tampoco no son los encuadres finales, Ujú. pero más o menos sí era cuando ya terminamos la prueba, pues un poco cómo quedó todo, ¿no? Un Ujú. poco la idea. Sí, para hacernos Sí. la idea. Que sí que también planteamos la idea de jugar, como no teníamos tanto tiro y distancia focal, para poder darle un poquito más de blur al Ujú. fondo, después hacerlo en pospo con DaVinci. Pero eso ya Ujú. nos implicaba mucha más postproducción Uf. Ujú. y no merecía la pena. Ujú. Porque, oye, ahora hablando ya, yendo un poco al aspecto más técnico, habéis trabajado, hablábamos de las Blackmagic, ahora nos comentáis además un problema que hubo, que además Javi me lo estuvo comentando en tiempo real en su día y no supimos cómo resolverlo, pero a nivel de focales, claro, las focales que utilizáis son las típicas de micro 4 tercios, además de la serie, las Olympus, las que tienen Power Zoom, o sea que no son lentes especialmente luminosas, pero ¿a qué velocidad, no, a qué ISO habéis estado grabando? Porque claro, esto estaba muy bien iluminado en principio, ¿no? ¿Qué teníais a 200 de ISO, a 400? ¿Cómo? En principio hasta 200 Ujú. predeterminadamente y sí que le subíamos los dBs, que luego lo podremos Ujú. ver también, pero Sí. en el Atom software. Ajá. A Vale, veces desde la cuando necesitaba un poquito más de chicha, pero sí que lo teníamos Sí. iluminado con 2 focos Bowen Ujú. y con, bueno, las luces que vienen predeterminadas ya del plató, que Claro. son Sí, potentes.
El problema entonces, en todo caso, es que como las ópticas eran, vamos, no eran demasiado abiertas, no eran 1.7 ni 2.8 ni nada parecido, no teníais más remedio que trabajar ahí, aunque esto, yo creo que ya lo he comentado yo también en otros casos, la ventaja que implica es que, bueno, es más difícil que se roce el foco, que es uno de los grandes problemas que tienen las cámaras de Blackmagic, ¿no? Que no tienes un autofoco constante que te pueda ayudar si hay algún tipo de movimiento de los Y entrevistados, luego ¿no? eso, que al estar en plató, pues le puedes meter chicha. Sabes que tienes potencia suficiente como para que eso se vea bien. No tienes problemas con esas lentes. Claro, esas lentes funcionan peor Claro. en un evento donde a lo Sí. mejor no tienes Ujú. un escenario tan iluminado. Sí. Pero bueno, aquí no había ningún problema. Ujú. Fenomenal. Sí era un poquito más complicado el intentar regular el brillo de la pantalla con la iluminación de plató. Ah, Ahí claro. sí que si te pasas, aunque la pantalla tiene suficiente potencia, puede deslucir un poco. Ujú. Porque la pantalla no se contamina por la luz de los focos, o sea, no refleja demasiado. A ver, el tema de los focos Bowen que ha comentado Anastasia precisamente es para evitar que la luz frontal de plató incidiera en la Ujú. pantalla. A ver, él está preparado para que no pegue directamente. Más Ya en lo el ti- ya lo cenital, ¿no? tienen, claro, los tienen más cenitales, luego tienen unos recortes muy potentes también. Ujú. Entonces realmente el plató sí está preparado para que la pantalla no le afecte. Vale. Nosotros complementamos con los Bowen para que la cara de la persona estuviera más iluminada, pero si os fijáis la luz viene como de los laterales, ¿no? Es Y de verdad, arriba, sí, Se ve tienes, aquí un poquito la tienes imagen. Y de arriba también. Ujú. Que ilumina el pelo. Fenomenal. muy Entonces de esa chulo. manera rellenamos. En el plano general se ve un poco mejor dónde están colocados los focos de Sí, se cada vería persona, aquí, los ¿verdad? centrales, ¿veis? Sí, Entonces están muy laterales como para que no afecten a la pantalla, pero exacto. lo suficiente para que rellene a la persona, ¿no? Ujú. ¿Ves? Sí. Y tienes Y unas así no luces, metemos tanta chicha. unas luces de que a ti te rellenan un poquito, te hacen un poquito la silueta, que veo que Claro. son luces muy cálidas para dar el Mm. aspecto más amarillento. Sí. Y claro, esto también te permite el que las luces estén ya volando directamente en el estudio, te permite tener un general muy amplio sin Ujú. que se cuele nada. Sin que se cuele- Efectivamente. Claro. Una Y luego maravilla. te da ese toque entre la lente, el sensor que tiene estas cámaras y toda esta iluminación cálida, pues ves que tiene como un toque como pastel, ¿no? Ujú. Queda muy bonito, la verdad. Y luego lo bueno que tiene lógicamente el plató es que tú guardas una configuración, vuelves a los 2 días y aquello está exactamente igual, ¿no? Ujú. Lo que pones manualmente, si hay que medir un poco, tomar medidas, colocar tus referencias, pero es muy fácil de replicar una iluminación de una jornada a otra, ¿no? Ujú. Bueno, pues pasamos, si os parece, a la solución técnica, aunque antes, por lo que nos habéis comentado, había un problema con las cámaras. Por aquí estamos viendo en la diapositiva inicial que se ve todo que estaban las Pocket, pero luego finalmente no habéis utilizado las Pocket, sino las Micro Studio, ¿no? Eso es. ¿Es la 4K, la Pocket que inicialmente las de Ujú. micro 4 tercios? Sí. Estas que aparecen en esta imagen son las Micro Studio 4K. No, las anteriores. Las la anteriores sí generación. que eran las Vale. Las Pocket 4K. Cinema. Ujú. Y esas, aunque quedaban un look muy bonito y daban mucha calidad, es verdad que nos daban problemas con el more de la pantalla. Y muy probablemente también por la combinación que había entre el objetivo de esas cámaras y la cámara en sí, el sensor. Entonces es por eso que al final acabamos optando por estas, las Micro Studio, que son un todoterreno y la verdad que nunca nos han dado ningún tipo de problema de compatibilidad, ni de more, ni de ningún Ujú. tipo de glitch extraño. Ya, es que es muy curioso, esto me lo comentaba Javi cuando eso estaba sucediendo, porque Javi ya está trabajando en anteriores streamings ahí en la universidad con las Micro Studio, pero claro, yo he trabajado con la Cinema, entonces cuando empezó a detectar tanto more, que de hecho se ve en esta diapositiva, ¿verdad? Aquí lo voy a ampliar un poquito, aquí se Ese es nota el claramente. barrido, un problema de barrido, aparte Sí. del moiré, teníamos Sí. la línea del barrido que iba bajando Ajá. y se veía perfectamente. Que la línea del barrido también dependería de los fotogramas por segundo que teníais en las cámaras, de la obturación, o no había manera de quitarlas. Sí que estuvimos probando, lo estuvimos cambiando tanto para que estuviera a 60 FPS, también lo cambiamos a 25. Es verdad que Blackmagic tiene un salto de FPS muy raro porque no es que tenga de 60 a 25, sino que tiene un 23.5 en algunas cámaras, que es el caso de la Cinema Pocket. Sí. Y en todo caso, claro, que era un escándalo. O sea, ahí se ve claramente en la foto de la derecha que es exagerado, ¿no? El moiré que estaba creando la Pocket, Cinema Pocket 4K,
y os dio por probar con la microcinema y de repente desapareció todo. Es que esto me parece tremendo, A ver, ¿no? esto, Julio, en el evento que estuve en Zaragoza, después Sí. de estar contigo los días en Zaragoza, Sí. tuve un streaming de dos días, Ujú, donde tenían una super pantalla también detrás, más cerca incluso que la de este proyecto, ujú, y el Moiré era horrible. O sea, ujú. era horrible. O sea, nos volvimos ¿Qué locos cámara intentando usabais, eliminarlo. Jordi? Panasonic. Yo iba con mi La 4 tercios, con la GH7, G9. la Pero da G9. igual, la G9 lo tenía y también lo Ujú, tenía la GH6, ujú, y probamos con alguna otra cámara y también lo daba. Entonces, no ujú. sé si es una cuestión de micro 4 tercios, no No. supimos cómo Ujú. eliminarlo. Además, es un Moiré súper molesto Sí, porque si tú no mueves la cámara, da igual, el Moiré está Ujú, moviéndose ujú. continuamente. Es Sí, como que Sí, sí. llama muchísimo sí. la atención. Ujú. Entonces recuerdo Sí. que el realizador decía, pero elimina el Moiré. Pero es que no puedo, es que no. Ni subiendo ni bajando apertura, ni shutter, ni ISO, no había manera. Ujú, Miré en internet, lo único que me daban opción era un filtro mist ujú. para disimularlo, pero claro, metes un filtro mist y todo se va, todo se Sí, ve muy nublado. apagado. Ujú. Entonces, vosotros, las cámaras que luego usasteis, ¿seguían siendo sensor micro 4 tercios? Sí, son estas, Entonces no Jordi. puedo Y explicarme. Sí, las mismas lentes que usamos exactamente, que en esa es las otra. cinema. Las mismas Sí, porque exactamente. Y sin embargo, con esta no había problema. Ujú, Y ujú. misma frecuencia, mismos FPS, todo igual. Sí. Yo luego estuve investigando y lo que me encontré es que, además lo habíamos comentado Javi y yo en su momento también, las cámaras de microestudio están muy orientadas a tema broadcast, ¿no? A tema más de televisión, y entonces ahí es mucho menos tolerable todo tema de muere y es más habitual que te lo puedas encontrar precisamente por este tipo de configuraciones, y es menos crítica porque no va tanto a una imagen tan cinematográfica, ¿no? O sea, el problema es según leí, el filtro de paso bajo o no sé qué historias, y aunque ninguna de las dos la tiene, una tiene una mayor tolerancia al moiré, con lo cual funciona mejor, y la otra tiende a tirar más a la nitidez, ¿no? Según pone, de hecho, aquí dice, la situación en muchas cámaras de Blackmagic en la línea Cinema, que es que priorizan el detalle y la nitidez extrema sobre el control de moiré y el aliasing. O sea, al final es que las Cinema están más preparadas para proyectos de cine y las microestudios están más preparadas para proyectos de televisión. De hecho, también están las otras, las Production Camera, ¿no? Las cámaras también de Blackmagic, que son todo pantalla, ¿te acuerdas? Las has visto tú también, Jordi. No deja de ser el mismo sensor al fin y al cabo, pero que tienen otras características también muy parecidas a esta micro estudio cámara para que no tengan tanto aliasing. Pero sí que es verdad, a mí me lo enseñó en su momento Jandro Legido, que también estuvo por aquí en su día. Él trabaja con estas otras que son todo pantallas, que creo que se llaman Production Studio. Ahora os lo digo en concreto. Eso que es toda una pantalla de 7 pulgadas y que luego la lente es casi lo que menos ocupa, ¿no? El sensor. Que yo cuando he visto algunas cosas con esas cámaras, tienen un toque más televisivo que las Cinema. O sea, a pesar de que es mucho menos televisivo que las cámaras ENG de Sony que pretendíais utilizar inicialmente, claro. Estas cámaras, lo bueno que tienen es que es como una especie de mix entre cámara de televisión y cámara de cine, porque Sí. obviamente no llega a tener las prestaciones que tiene una Cinema, Ujú. pero sí que sigue teniendo un look muy bonito y Sí. para nada estética de Electrónico, vídeo ¿verdad? de televisión. Ujú. entiendo que Sí, sí, sí. tuvisteis tiempo de reculear, ¿no? Porque hicisteis las pruebas, visteis ese Moiré, os volvisteis locos antes de decidir, vamos a pasar de las 4K, de las Pocket, y vamos a probar estas otras. Tuvisteis tiempo, ¿no? De reculeo. Mm. Sí, en este caso, además solemos trabajar mucho más con estas cámaras y creo que fue una decisión fácil, tanto por comodidad como por el conocimiento y de haber usado estas antes. Yo cuando vi que Julio no podía resolverlo, dije, aquí no hay nada que hacer. Bueno, pero Hay que te dio por buscar una probar con la alternativa. microestudio, ¿no? Vámonos, O sea, Anastasia, ¿no? lo de el usar la microestudio fue una idea posterior, ¿no? O inicialmente usasteis la microestudio y después visteis el moiré en la otra y cambiasteis. ¿Cómo fue? Yo Yo creo creo que que las fue llevábamos.
las llevábamos porque la cámara de Sí. grúa sí teníamos claro que iba a ser Ah, claro, una de pequeñita de estas. Claro, porque Claro. era más pequeñita Sí, y para sí, un sí, recurso que dura 3 segundos no se iba a notar el cambio de cámara. Entonces Sí. yo creo que la teníamos por ahí y dijimos, vamos a probar esto y tal. Y de repente como que no tenía. Cambiamos bueno, la ¿eh? lente y dijimos, sí, esta no da ningún problema. Increíble. Esto de la pantalla, de todas formas, estamos teniendo problemas con otras pantallas en otro auditorio que tenemos Sí. con la Sony Alpha, o sea, no es algo exclusivo de Blackmagic ni de Panasonic. La pasada Panasonic. Todas las SLR tienen problemas con esto. Y sin embargo, con la Sony FX6, que tienen, por ejemplo, ajuste de frecuencia Sí. de 50 a 60 Hz, Sí. sí lo puedes amortiguar este efecto, ¿no? Entonces, claro, las cámaras que no están preparadas para ese tipo de ajustes, más de televisión, como dice Julio, yo creo que sí que dan más problemas todas en general. Claro. Sí, una tiende más a broadcast y otra tiende más a cine. Yo creo que ahí es donde está el tema. Y las GH6, 7, la G9, las Sony Alpha, todas estas no están tan orientadas a esto, aunque obviamente las estamos utilizando para cualquier cosa al final, ¿no? Y nos encontramos con estos problemas. Sí, claro, pero yo me he encontrado eventos donde tienes el ponente con una pantalla detrás y hay un muere de la hostia, pero es un evento donde tú estás haciendo un recap y vas... Molesta, pero no molesta tanto como si hay un fliqueo, dices, pues mira, pues se cuela un fliqueo. Yo estoy haciendo aquí un resumen de algo, pero es un problema cuando es un streaming o como vosotros decíais, es algo donde la atención tiene que ir hacia el ponente y no hacia que es esa extraña luz que está emitiendo la pantalla que hay detrás. Efectivamente. ¿Qué hubiera pasado si hubierais probado esta configuración y no...? Porque yo hubo un momento que tiré la toalla, yo probé todo, cambié de lentes, lo único que no tenía era una full frame para poder probar si con una full frame me hubiera pasado, pero yo tiré la toalla diciendo, mira, oye, pues yo que sé, han puesto una pantalla que por lo que sea, a las cámaras no le gustan, por lo que sea. A ver, en este caso yo creo que, como había dicho antes, una de las opciones que se probó era lo del blur, hacerlo en postproducción, que hubiese estirado muchísimo más el tiempo de entrega de los proyectos, pero yo creo que eso sí que hubiese podido salvar de cierta manera el more, porque lo difuminaba bastante. Pero claro, aquí la idea era grabar y sacar esto como churro con la mayor rapidez posible. Pero no sé si Javi tenía alguna otra idea guardada debajo de la manga. Dependiendo de la exposición que tenga al fondo, se ve más o menos el efecto. También puedes jugar un poco con eso. Por ejemplo, a nosotros colores azules muy brillantes hemos comprobado que nos matan. O sea, se ve claramente. Cuanto más oscuro en ciertos tonos, pues se aprecian más las líneas. Pero si tiras a tonos más bien claros, que no sean 100%, pues se pueden mitigar un poco las líneas de barrido. Entonces, jugar un poco con esas combinaciones. Y la última opción hubiera sido, pues al final, tirar con las cámaras de plató, que son de televisión 100% y con esas no hay problemas, ¿no? No, porque están ajustadas ya a la frecuencia del plató. Otra de las cosas que se ve en esta diapositiva, para los que no lo estén viendo, es han colocado estas 4 microestudio Cinema, pero luego habéis puesto el mezclador, la ATEM, ¿no? El ATEM Stream, el pequeño. Y bueno, también habéis colocado discos SSD y los receptores inalámbricos, los Sennheiser de sonido. Aquí donde está el otro quid de la cuestión de lo que hablábamos del proyecto es que al haber hecho todo esto con cámaras Blackmagic y poder utilizar una ATEM es que podéis monitorizar, podéis hacer de CCU, de control de cámaras desde la propia ATEM, ¿verdad? Y podéis también, gracias a que lo habéis hecho con la ATEM, tener un proyecto de DaVinci con los cortes a medida que habéis ido haciéndolo medio en directo, ¿verdad? Que esa es un poco también la idea de aprovechar al máximo el tiempo de edición porque ya realizabais en cierto modo en directo, ¿no? Eso es. Uno de los pros maravillosos que tiene el ATEM y bueno, sobre todo con estas cámaras, el contra que tienen estas cámaras es que no tienen pantalla, que me parece importante señalar también, no tienen viewer, entonces el poder tener todo centralizado y tener un monitor con todo la realización y con un programa para poder verlo ayuda mucho y de hecho aquí había puesto en una de las diapositivas cómo nos aparece después el proyecto una vez que lo abrimos en el ordenador. Tenemos tanto la realización... En la anterior tienes la foto del montaje que hemos pasado ahí. Perdón.
Bueno, sí, ahí tendríamos el montaje que, bueno, tendríamos que tener conectadas todas las cámaras por HDMI de alta velocidad, porque otra cosa que es muy interesante es que podemos hacer control remoto de las cámaras, porque son robotizadas. Es decir, tenemos control total tanto del color como de la exposición, podemos hacerles zoom, podemos enfocarlas. Entonces, desde el ordenador yo tenía control total de cada una de las cámaras por separado. Y como decía, pues tenemos la grabación la hacemos también internamente desde el ATEM. En este caso, como la grabación lo que me produce es un archivo de la realización en MP4 ya finalizada, un archivo de DaVinci que me permite abrirlo y tener ya todos los cortes con toda la edición hecha, y luego tengo una carpeta de audio con cada uno de los canales de audio por separados y una carpeta de vídeo con cada uno de los canales de vídeo por separados. Entonces también si se quisiera hacer la edición en cualquier otro programa o software de edición, pues también se puede hacer ya con esos archivos por separados. Y sí, eso es un poco el workflow que tenemos. Entonces, con esto ya tendríamos, si la realización ha sido completamente perfecta y buena, pues ya tendríamos este archivo MP4 casi para poder entregarlo directamente. Y si se le quiere hacer algún tipo de retoque mínimo, pues una vez que abrimos el proyecto, que también tenía una fotito aquí de cómo podemos ver el proyecto, ahí están todos los cortes, tenemos todo un solo canal de audio, pero en el bin se puede ver también que tenemos todas las cámaras por separado para poder ir añadiendo cada canal como nosotros prefiramos. Pues muy bien, la verdad es que bueno, tiene muy buena pinta y a mí es que me entusiasma esto por lo de siempre. O sea, llevo mucho tiempo ya trabajando con este tipo de cámaras y lo bueno es que te sirven tanto para realizar en streaming como para hacer video podcast, como para poder hacer esto. O sea, el poder controlarlo todo desde la ATEM te permite esa flexibilidad de que ya casi tenéis el programa editado, con lo cual ahí viene un poco ese ¿cómo se dice? Esa, ay, no me sale la palabra. Bueno, esa mentirijilla que hemos hecho al principio de wow, se van a editar un montón de microcredenciales, pero claro, es que ya en cierto modo se estaban editando. O sea, podías incluso marcar, porque me ha pasado también en algún video podcast que he grabado, que lo he grabado llevándome la ATEM, voy haciendo la realización y después al menos simplemente revisar toda la edición por si había alguna cosa mal, pero coño, te está adelantando un montón de trabajo, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas que en el camino de ir haciendo esto fui resolviendo algunas cosillas que veía que se me iban a complicar luego en pospo. Por mucho que intentáramos hacer del tirón, hubo grabaciones que salieron totalmente perfectas y que no debiera de hacer mucha falta ningún tipo de corte, o bueno, que prácticamente están ya para poder mandar, pero hubo muchos otros casos en los que había parones, pues la gente se pone nerviosa, no todo el mundo tiene la facilidad de estar delante de cámara, y para poder marcarme yo y tener una referencia después en edición, ya que tengo tantos vídeos para revisar, lo que hacía era darle un blackout para tener esa marca, porque en DaVinci también te aparece después esa marca en el proyecto y así yo saber de dónde a dónde tener que cortar. Eso es. Sí, es como una marca. ¿Cuántos erais detrás de cámaras? Pues según el día, pero en general éramos 3 personas. Vale, ¿tú qué estabas realizando? Eso es, una compañera que se encargaba de la grúa y de dar los conteos, porque también muchas veces al estar tanto tiempo, 20 minutos, se puede hacer muy largo cuando está hablando una sola persona y ellos mismos perdían el hilo. Entonces les ayudaba mucho que les fuéramos dando los minutados con marcas pues, de 5, 10 y 15 minutos. Y luego pues también hubo un caso en el que tuvimos que usar teleprompter, entonces pues necesitábamos a una persona que estuviera en cabina gestionando el QE. Vale. Que esto es otra ventaja de hacerlo con este sistema, claro. Al final, al ser cámaras fijas menos la grúa, no necesitas un operador por cada cámara. Claro. También, claro, las cámaras no tienen pantalla, pero es que son fijas realmente, ¿no? Entonces, una vez que están encuadradas, excepto la grúa, que sí que hace falta, lógicamente, una persona para moverla, el resto están fijas, ¿no? Entonces, con un equipo mínimo, realmente produces muchísimo material en muy poco tiempo, ¿no? ¿Cuántos teras habremos almacenado al final de...? Se acerca a los 3 teras. Porque han sido 3 discos, así que se acerca, no habrán sido 3 teras del todo, pero se acerca a eso. 120 piezas, ¿no? Entregables al final.
Sí, Y aquí estabais grabando en la calidad máxima que te da, la calidad tipo HyperD High, ¿no? En la ATEM, ¿no? Que esos son unos 50 megabits por segundo, creo, por archivo, ¿no? sí. O sea, no habéis grabado en RAW, Pero como me pasa a mí. O sea, habéis no, grabado en ha sido... 1080 Ujú. con 50 megabits por segundo, que bueno, es más que suficiente, Y la en verdad. 1080. Y en Si 1080, grabamos las 4 cámaras en 4K en RAW, claro, se nos se va te va. de las Sí, manos. dímelo a mí, que es lo que me pasa a mí con los videopodcasts. Hombre, un Oye, problema, sí. también es un problema que tiene las Blackmagic, ¿no? Ujú. Que es una barbaridad lo que ocupan los archivos, aunque dicen que la peor calidad en la que tú puedas grabar en Blackmagic es muy superior a la máxima calidad que tú puedes grabar con una Panasonic, por ejemplo, con una de las que Sí, Creo que yo... hemos grabado también en 12.1, me parece que es la 12.1, máxima esa que compresión uso que yo tiene. siempre. Va de maravilla, Y no se nota ¿qué quieres nada. que te diga? A mí que a me veces vale perfectamente. la Vamos. compresión está más pensada en si van a añadir luego efectos especiales Sí. o hay algún croma y es Ujú. donde se necesita más. Ujú. Pero como normalmente tendemos A lo bestia. sí, venga, a lo que más dé, Sí, sí, venga. sí, sí, sí. Y claro, luego a mí me da un palo sacar las Blackmagic por eso, porque Ajá. luego dices, hostia, es que me vengo con muchísimo, dependiendo para qué sea, con muchísimo Sí, sí. material. Sobre todo si tienes que mandar el material a una tercera persona. Ahora lo reviso, pero en su momento sí que lo estuve mirando. Claro, en las Blackmagic, por lo menos en las mías, puedes grabar o con el Blackmagic RAW, que tienes esas versiones 12.1, que es la mínima de todas en cuanto a calidad, tiene un peso, pero tú también puedes grabar en ProRes, ¿no? En ProRes HQ, LT, Proxy y tal. Y creo que el LT, que ya es un ProRes muy bueno, yo de hecho muchas veces entrego directamente en ProRes, edito en ProRes LT, ¿vale? Ya es una calidad muy buena, pesa más, creo recordar, que el Blackmagic RAW 12.1. Y estamos hablando de un formato con una compresión diferente y que no es tan RAW. O sea que está muy bien conseguido. Y no sé con quién lo estuve mirando no hace mucho, que cuando grabas desde la Sony, que estuve con una ZV-10 creo que es, con una tarjeta, que son unas tarjetas estas SD específicas que tiene Sony. Bueno, tú, Javi y Anastasia, lo conocéis mejor que yo. ¿Cómo se llama el formato en el que grabáis con la Sony Alpha? Que pesa también un montón, ¿eh? VH... Ahora se me ha ido. El AVC, Esa, Sí, uno de estos. AVCCH, sí, Sí, los pues sí. códecs que utilizáis ahí también pesan una barbaridad. O sea, esto que metí una sí, tarjeta de muchísimo. 128 y dije, jolín, si es que no me da ni para 4 horas. Y Aquí es casi el lo que tema es uso yo. tener en cuenta a dónde se va a ver tu vídeo. Porque el Ya, corto, por ejemplo, efectivamente. claro, tiramos a lo máximo que dan las cámaras. Grabamos con una FX9 y creo que fue lo mismo, fue el códec ahí a tope. En este caso, como va a ser una plataforma online, todo el mundo lo va a ver online y lo va a ver en su tablet, en su móvil o en un portátil probablemente, hombre, no hace falta tampoco llegar a tanto, ¿no? Tenemos calidad suficiente con ese formato sin volvernos locos, porque es que realmente no hace falta más, ¿no? Hombre, yo siempre, ya para mí en 1080, aunque muchas veces se entrega en 1080, para mí ya es un formato que deberíamos de olvidarlo ya y tirar al 4K porque creo que ya tenemos que hacer también un contenido para que perdure en el tiempo, ¿no? Porque ya un contenido en 720, que hace unos años era muy aceptable, ahora algo en 720, tú estás viendo un vídeo, te salta en 720 y es como, es que no puedo, que no, me chirría demasiado. Sí es verdad que el 1080 creo que es el punto exacto donde tú puedes verte una película en una plataforma y no darte cuenta que estás en 1080 o en 4K. Tienes que pararte a analizar la imagen para decir, vale, yo creo que esto es 1080. Creo que ese es el puntito. No sé si nuestros ojos se entrenarán en un futuro y detectaremos el 1080 frente al 4K. Por lo cual yo soy, todo para decir que soy muy partidario de intentar grabar todo en 4K porque si no es algo de consumo rápido, yo creo que algo que se tiene que perdonar, por ejemplo, tú comentabas un corto que habéis grabado, pues grabarlo en lo máximo que dé porque eso puede ser muy utilizable dentro de 10 años, ¿no? Que, por ejemplo, De que a lo hecho, mejor ¿qué nos hemos Anastasia propuesto a dentro de partir 10 del 1 de años es una septiembre? gran directora en el futuro y sacan un Blu-ray con todo su material y tiene que recuperar ese corto. Ujú. Sí, y no, y como decía Javi, en principio de aquí en adelante, a partir del curso que viene, como nosotros funcionamos por cursos, todo el contenido en 4K.
que no ha sido la norma para nosotros hasta la fecha porque, bueno, también trabajamos, pues, como decías, ¿no? Al final hay que mandar mucho a terceros y que se gestione eso con personas que igual no tengan ni los equipos ni los softwares necesarios para poder trabajar con eso, pero sí es cierto que pues sí se puede hacer a mayor calidad y podemos entregar algo mucho más bonito y estético, pues mejor. Ahí tenemos un problema también que es el almacenar todo ese contenido y Sí. enviarlo con mis Anastasia. O sea, ahí es donde tenemos el cuello de botella ahora mismo, ¿no? Porque ahora ya tenemos cámaras que efectivamente estamos desperdiciando la calidad que nos pueden dar al no grabar en 4K, no digo ya el máximo códec, pero o la mínima compresión, pero sí que a nivel de calidad, pues no la estamos utilizando al 100%, pero es que tenemos un problema con el almacenamiento y con el envío, sobre todo. Yo creo Hay que mucha tampoco gente que deberíamos no... de, que ese es a lo mejor el problema nuestro, que no deberíamos de grabar a lo que dan las cámaras. O sea, no, yo creo que ahí está para el que lo quiera usar, para el que lo necesite usarlo. Me refiero simplemente a eso, grabar en 4K y poder almacenarlo, no tanto enviarlo, porque seguramente eso el que se lo envíes no lo necesita ni lo quiere, ni va a hacer nada con él. O no Pero lo puede nosotros sí, a manejar. nivel de almacenamiento, tenemos que plantearnos ya otra estructura, porque en muy poco tiempo nos vamos a quedar apretados, claro. Vale, que en Ah, todo caso hay dos cosas. Primero, porque es el flujo, ya lo he comentado más veces, pero bueno, yo creo que es muy relevante. Cuando yo trabajo para hacer los videopodcasts, como os digo, grabo en Blackmagic Raw, llevo todo al proyecto de DaVinci y lo tengo conectado con el Blackmagic Cloud, con lo cual automáticamente DaVinci ya me crea los proxies en 1080, no en 4K. Esos proxies son en H265, porque yo lo tengo configurado para que sean H265, los está subiendo automáticamente a la nube, y mi hermano, que es una de las personas que trabaja en la empresa y que me está ayudando siempre con la edición, que tiene una conexión penosa en Italia, que es donde viven actualmente, él recupera esos proxies. Además, nada más entrar en el programa de DaVinci, ya su propio Blackmagic, o sea, su propio DaVinci ya recoge todo ese material. Él trabaja directamente con esos proxies y le es más que suficiente para poder hacer los cortes de cualquier video podcast. En medida que va haciendo los cortes, yo ya voy viendo esos cortes en línea de tiempo. Con lo cual, a nivel de entrega, si lo que queremos es trabajar con DaVinci, esa solución ya la tenemos montada, ¿vale? Y luego la otra historia es que tú, bueno, y lo hay en todas las plataformas, con Compressor y con Premiere, pero también en Blackmagic tienes una aplicación independiente que te permite tirar todo el material en Blackmagic Raw o en ProRes, en lo que tú quieras, y convertírtelo a proxies. Y tú en el proxy, claro, por si te parece que es una mierda, pero coño, un proxy, tú puedes hacer un proxy de 4K en H265 que está fenomenal y que te hace una compresión bastante rápida. Sobre todo los ordenadores que tenemos hoy por hoy hacen compresiones H265 sin bufar prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, es obviamente un problema si quieres almacenar 4K en VRAW ahí a tope o en un ProRes o lo que sea, pero si lo que se trata es más que nada almacenar una vez que has entregado el trabajo para tener un posible rescate a futuro, se puede hacer perfectamente con archivos 4K en H265 y, hombre, pesan, pero no es tanto el peso, ¿no? Y finalmente quería comentaros, os estaba diciendo antes, yo ahora mismo acabo de pinchar a Blackmagic un disco de aproximadamente que tengo un pelín menos de 1 tera de capacidad, ¿vale? Y si le pongo 4K, ¿vale? El 4K DCI, ¿no? El DCI no, el Ultra HD, el 3840 por 2160. En ProRes LT, ¿vale? ProRes LT me está dando 6 horas de grabación, ¿de acuerdo? ProRes LT. ProRes Proxy, que ya es menos calidad, me está dando 13 horas de grabación. Y Blackmagic Raw, el 12.1, que es el que estábamos hablando, me está dando casi 10 horas de grabación. O sea, está un poco entre medias de los dos, pero estoy teniendo un Blackmagic Raw, que tienes mucho más espacio para poder trabajar después con todo el tema del color. O sea que a eso me refiero, que 9 horas en 1 tera yo creo que es bastante Pero asumible, ¿eh? Raw te da más rango dinámico para tocar color, porque hasta donde yo sé, una de las ventajas que tiene es que puedes elegir el balance de blancos, puedes Sí, subir, puedes tocar sí, el ISO, etc, sí. etc. Ujú. Cosas que si tú haces en el momento de la grabación ya lo haces bien, Sí, claro. no tienes por qué decidir luego a posteriori. Sí, 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 sí. Quitando esas salvedades, ¿tiene más rango dinámico? Claro, a ver, aparte de que tiene un formato que maneja muy bien el propio DaVinci, al menos con los Mac, con el Mac que yo tengo, que es un Mi 1 Pro, que tampoco es que ya tiene sus 4 años, o sea, no es un equipo súper puntero, y a mí me está manejando 4 flujos de 4K directamente, que manda muchas leches, todo en Blackmagic Raw, es que encima me ocupa menos que si hubiera hecho un ProRes LT.
Y un ProRes LT tampoco es que sea el estándar de la industria. Un ProRes Proxy ya sí que se rompe más. O sea que estoy en unos valores de calidad por espacio ocupado muy buenos. O sea, estamos hablando de que prácticamente es 1 hora cada 100 megas. Cada 100 gigas, perdón. Bueno, es bastante aceptable. Tú, si metes una tarjeta de 228 o 256 gigas, en vuestros equipos tanto de Sony como de Panasonic, más o menos ¿cuántas horas os puede llegar a dar con un setting aceptable? Que os venga así un poco de cabeza. A mí 2 horas. El que yo suelo grabar PS7, sí. La nuestra tiene 128 gigas, me parece que son las tarjetas. Y cuando lo ponemos en el máximo dan 40, hora y media. Hora y media entre las dos tarjetas. Sí, 2, es verdad. 45 cada. 45 por hora. O sea, no bueno, da vale, tanto, Panasonic las 256 gigas, si no recuerdo mal, en 4K 50 FPS, me dan 2 horas 20, 2 horas 30. Vale, bueno, tú tiras a 50 FPS, yo tiro a 25 siempre, porque para lo que hago, para videopodcast... Depende del evento, si lo pongo a 25 a lo mejor da 3 horas y algo. Claro, hombre, es más, lógicamente, es la mitad de todas formas, Julio, ten en cuenta que en este caso estamos tirando 4 cámaras. Sí, o sea, que si pusiéramos esa, dices tú 9 horas empiezo a sacar aquí discos duros y los colecciono, Tengo es que no nos dábamos. Bueno, fenomenal. Pues lo único ya que faltaba por comentar era el tema del sonido. ¿Cómo habéis hecho al final con el sonido? Sí, uno de los problemas que nos hemos encontrado con el LATEM en concreto, en otros proyectos especialmente, era la conversión XLR a mini jack, porque el LATEM solamente tiene entrada a mini jack. Sí. Entonces, en este caso, bueno, lo teníamos más o menos fácil porque al usar micros inalámbricos, lo único que hicimos fue las petacas engancharlas de mini jack a mini jack. Pero sí es cierto que me parece importante señalar que en caso de tener que usar la conversión analógico-digital por el tema de las tomas, siempre nos entra ruido blanco. Entonces, una de las cosas con las que hemos podido resolver para otros proyectos, por ejemplo, que teníamos un podcast, lo que hacemos es conectar los canales por una grabadora Zoom. Entonces, ahí nos hace esa conversión analógico-digital y ya pasamos de salida mini jack a mini jack otra vez al LATEM. Entonces, añadirle, que yo creo que eso también se podría arreglar con una tarjeta de sonido, es añadirle un paso más y también se podría con un conversor bien polarizado, se podría arreglar ese problema, pero bueno, que es importante a saber. Una limitación importante de la HATEM, el que solo tenga un mini jack. Una o dos, sí. Es el mini jack que tiene la propia Blackmagic, ¿verdad? La ATEM, sí, las siempre me confundo porque mini jack también es el mini jack, el auriculares, dices. Sí, el auriculares. Sí, es el mismo. Es el mismo, sí. Pero el de Blackmagic tiene el otro mini XLR, Mini ¿no? XLR. Sí, las Blackmagic, las Pocket tienen mini XLR. Yo lo he utilizado en algunas ocasiones, compré el adaptador y me pasan el audio directamente por XLR y tampoco notas una gran calidad. Por ejemplo, me ha pasado cuando grabo el podcast de Entiende tu Mente que ellos me pasan el sonido a través de una petaca. No me tiran cable, me pasan a través de una petaca. Entonces, al principio me tiraban el cable por XLR y me daba problemas. Y sin embargo, con la petaca conectada por mini jack me funciona correctamente. Yo simplemente lo quiero como referencia porque ellos me pasan ya después el audio bien editado y todo el tema, ¿no? Pero por lo menos para tenerlo como referencia me funciona bien. Ahí, por ejemplo, cuando yo hago el tema de los videopodcasts, si voy a grabar yo el sonido, me voy con estos micrófonos, con los Rode PodMic y grabo directamente con la Zoom, esta es la PodTrack P4. Entonces, claro, ¿qué ventaja tengo? Que ahí estoy grabando en tarjeta, las 3 entradas por XLR graban directamente allí y después yo me tiro un cable de mini jack para conectar en la cámara para tener de referencia. Pero siempre tengo las tarjetas una tarjeta con todos los audios por separado y de esa manera, bueno, pues obviamente ya lo llevas después a edición, a la IA o lo que sea para poder separarlo. Yo creo que es un poco la mejor aproximación, ¿no? Pasar antes por un mezclador en el que puedas grabar toda esa información por separado y después llevarse una referencia a la Blackmagic. ¿Que te funciona, que queda bien? A mí me ha pasado más de una vez, pues fenomenal. Que no, por lo menos puedes tener el rescate de cada voz por separado, ¿no? Pues como ahora yo que he hecho una chapuza de sonido en todo el programa y voy a tener que andar extrayendo mi sonido y trabajar con él. Y no quería trabajar, pero bueno, gajes del oficio. Bueno, fenomenal. Lo hemos dicho alguna vez en el programa. Sonido no le damos la importancia que tiene y... Sí.
Y muchas veces la cagamos por eso. Hablamos de la IA, pero el que le está quitando el trabajo al sonidista somos nosotros. O sea Sí, que, ¿no? que cuando llevas a un sonidista a un rodaje es una maravilla. O sea, es una cosa de la que no te tienes que preocupar en absoluto. Entonces es genial. Yo doy fe porque bueno, mi padre es ingeniero de sonido y tengo que levantar el teléfono constantemente para pedirle ayuda. Siempre es como, por favor, es que no entiendo qué. De hecho, este problema del sonido, el ruido blanco que me entraba en la mesa, él fue el primero en decirme eso es un problema del mini jack y de la polarización. Y en efecto, pues, es que es otra sí. ciencia realmente. O sea, Sí. el audio es otro oficio que por mucho que he intentado aprender y mira que me he dedicado años a esto, hay cosas que luego cuando empezamos ondas, hercios, tal, vale. Sí, cada uno tiene lo suyo. No Igual tengo que a los de tanto disco sonido, duro. igual que a los de sonido no les gusta el vídeo, a los de vídeo no les gusta el sonido. De todos modos, yo también digo una cosa, nosotros estamos trabajando en vídeo digital ya, o por SDI o por HDMI, y ahí o funciona o no funciona. Es raro que pase algo diferente a que funcione o no funcione. Sin embargo, con el sonido ellos siguen trabajando en analógico. Yo por ahora no conozco un flujo de sonido absolutamente digital. Al final siempre están trabajando con analógico, con lo cual se suele meter siempre ruido, y los cables hacen mucho, porque un cable te puede traer el sonido, pero está trayéndote ruido a la vez y viene todo mezclado. Si fuera absolutamente digital, te llegaría o no te llegaría, ¿no? Que es un poco lo que nos puede pasar a nosotros si tiras un HD muy largo o cualquier historia parecida, al fin y al cabo. Pero también podemos arreglar muy bien el audio, eso sí que es verdad. Sí, que ahora sí que sí. A veces nos volvemos un poquito vagos, porque ahora estamos muy acostumbrados que con la IA lo salvamos todo. Y yo cada vez estoy más arrepentido de volverme vago en ese sentido. Porque la IA no siempre arregla todo y no siempre queda como el audio te gusta y no hay que perderlo de vista, que el audio es algo súper importante. Totalmente. Yo, de hecho, personalmente, yo he sido muy, muy fan de la herramienta de DaVinci de limpieza de audio de IA, pero sí que creo que mucha gente está haciendo contenido usando y abusando un poco de esa herramienta porque estoy viendo que casi todo está con un sonido muy embotellado, que igual la gente se está empezando a acostumbrar también a ello, pero sí es cierto que yo creo que hay un poco de abuso. A mí no me gusta la IA de aislamiento de voz de DaVinci, no me gusta. Pero yo he escuchado más que la de DaVinci la de Adobe Podcast, Adobe Haze. Esa es la que más se nota. Se nota, pero creo, hasta donde yo sé, si usas la parte gratuita que no te deja tocar nada de la voz. Tú coges, yo cuando he usado Adobe Haze es porque he estado en un marrón muy grande, algo que ni el isolation de voz de DaVinci ni de Final me ha solucionado. Entonces vas al Enhaze, que eso es magia negra, pero luego hay que tocar ecualización porque se nota demasiado de estudio, hay que tocar ecualización y añadir ruido de fondo. Tienes que ensuciarlo porque si no, no es creíble. Para que no cante tanto. Pero sí es muy chungo cuando oyes hay alguien que le ha abusado del Enhaze. Se todo enlatado ahí, todo comprimido, sí. Sí. Bueno, chicos, pues la verdad es que muy interesante todo lo que hemos comentado. Todavía nos queda un ratito y si os parece, volvemos a rescatar esa sección de la que hablábamos el otro día, Jordi y yo, ¿no? De si lo metemos en la mochila o no lo tiramos. Y esta vez vamos a hablar del monopié. ¿Cómo lo veis? ¿Lo usáis, no lo usáis? Vamos por partes. Venga, empezamos por Anastasia. Venga, porque es la invitada. ¿Qué te parece? Por cierto, Anastasia, ¿tú grabas? Que es que hemos entrado a saco contigo. No sabemos si eres realizadora solo o haces más cosas. Yo siempre me nombro a mí misma como técnico audiovisual porque soy un poco mujer orquesta, yo creo. Como grabo, edito, como realizo, un poco de todo. Sí. Sí, vale. Pero no, como tal no lo usamos normalmente en el trabajo. Es verdad que además nos limitamos mucho o sea, tenemos trípodes fijos, Ronin, pero no solemos usar monopié. Yo nunca tú no lo echas a la mochila, ¿no, Anastasia? No. Vale. Javi, ¿tú? Yo tampoco. No lo echas a la... Y no es algo que diga necesito tener uno en mi equipo. Los he visto usar, he visto compañeros y tal, entiendo un poco el uso que debe tener, pero no soy de monopié. ¿Tú, Julio? Yo, a ver, nunca llegué a comprar un monopié como tal.
Sí que me ha pasado que algunos de los trípodes que tengo te permiten configurarlo tipo monopié, o sea, que tengas el cabezal y después que sea Y un único sacarlo. punto. Claro, lo que pasa que en este caso no son monopiés que tengan abajo otro pequeño mini trípode, ¿no? En el cual puedas apoyarte un poco más. Pero la verdad es que yo siempre, o sea, ya que llevo la rótula, ¿no? El cabezal del trípode, prefiero llevar el trípode en sí. Entonces yo particularmente nunca lo he utilizado. He visto igualmente, como dicen ellos, a compañeros que lo utilizan, sobre todo hace ya tiempo en el mundo de las bodas, ¿no? Porque antes ibas cargado con cámaras bastante pesadas, ibas con el monopié y por lo menos podías descansar un poco. Y además también le da un toque un poco más orgánico, porque al fin y al cabo el trípode es muy estático, pero el monopié, bueno, pues se mueve un poquito, ¿no? Y a ti te descansa el peso. Pero nunca le encontré yo esa utilidad porque tampoco he seguido trabajando en eventos. Yo entiendo a lo mejor, Jordi, que tú vas a romper un poco más la lanza a su favor, o no, no sé, pero tú sí que has hecho más recaps de eventos, más eventos, por lo menos en los últimos años, ¿no? Yo tengo 3 monopiés. 3, madre mía. 3. Tienes un vicio. Y el último me gasté una pasta es el típico monopié que viene con 3 patitas, que más o menos puedes sujetar, muy currado. Yo creo que es el típico producto que tú ves cuando te habla un youtuber del monopié, te crea esa necesidad de, hostia, pues es que es verdad, es súper útil, no sé por qué no lo llevo. Uh-huh. Y luego lo he llevado y para mí es un engorro, es una mierda, es un mata momentos, dice, porque a mí me gusta poder utilizar la cámara en el ángulo que yo quiera, como yo lo quiera, y al final es un trastazo que tú llevas, que eso, si tienes que bajar el monopié y tienes que desanclarlo, bajarlo, tal vez has perdido el momento y no da una estabilidad tan buena, al menos cuando trabajas con Panasonic, que ya tiene una muy buena estabilidad, claro. Con lo cual yo he grabado en monopié. No imitas al trípode para nada porque sigues teniendo ese movimiento oscilante, casi que parece que estás grabando en mano. Sí. Y yo lo veo como un recurso a lo mejor un poquito vago, ¿no? Como que te lo llevas a un evento, pero que no te quieres complicar mucho, que la cámara van a ir a la altura de los ojos, no voy a hacer nada creativo. Me lo imagino el típico político que estás esperando un pase de prensa. Sí, muy rápido. Y te tienes que colocar ahí y simplemente tienes que estar 5 minutos con un tío. Sí. Yo me lo imagino más por eso, pero no. Puede ser. No creativo, porque luego las patas que dices, hostia, va muy bien, porque descansas aguanta, la cámara. no, yo no me atrevo a dejar la cámara con esas patitas. No, con una ráfaga de aire se va a tomar por culo la cámara. Sí. Y cuando quieres dejar la cámara descansando, impide que tú puedas dejarla con la cámara descansando, porque es un palo y la tienes que dejar ahí tumbada. Sí. Yo no lo llevo. No, yo creo que tienes razón. Ahí tiene más que ver con, bueno, hacer pequeñas cosas, ¿no? Lo que tú dices quizás de periodistas tiene más sentido, porque además los periodistas, si va cada uno, sí, pero si va cada uno con su trípode, fíjate, se monta ahí un follón, cada uno abriendo las patas de los trípodes, esto es mucho menos espacioso y ya está. Y luego también un poco a cómo te has acostumbrado a grabar. Yo, por ejemplo, vengo del mundo de las bodas y en las bodas yo no iba con trípodes, obviamente. Entonces, siempre me acostumbré a que un evento vas a puro huevo, hablando mal. O sea, te cuerras la cámara enfrente o te la agarras como puedes y tiras para adelante. Entonces me he acostumbrado mucho a esa flexibilidad y de hecho muchas veces cuando grababa después en trípode para otro tipo de cosas, se me hacía engorroso, ¿no? Quita el trípode, cierra, abre, coge, es otro peso más que te estás metiendo, ya no solo el peso físico, sino el peso en cuanto a cómo te organizas, ¿no? Lo que tú decías, el trípode, por lo menos puedes quitar la cámara y el trípode se queda ahí fijo y ya está, y lo puedes dejar ahí un rato donde esté, pero este monopié lo tienes que recoger al fin y al cabo, entonces yo tampoco le veo. Para lo que hago, obviamente para lo que hago en absoluto, pero para otras cosas. Te lo tienes que llevar siempre colgado. Entonces es lo que dice Jordi. Estás muy limitado en ciertos movimientos, ¿no? Sí. Y no puedes. Y que no, eso no puedes guardarlo en ningún lado. Entre los estabilizadores que tienen las cámaras y que siempre tienes un sitio donde apoyarte. Yo, por ejemplo, apoyo en una pared o en una columna y consigues más o menos la misma estabilidad que en un te monopié. Te haces aquí el acordeón, te pones así y con una Panasonic que tiene muy buena estabilización. Yo hablo de Panasonic porque es la que más uso, pero a mí me va de puta madre. Realmente es algo que me da rabia. Tengo 3 porque siempre acabé comprándome el barato. Dije, vale, es que el barato no, yo necesito el otro. ¿Sabes? Yo al principio tenía uno de estos que desenroscabas y dices que pierdo mucho tiempo desenroscando. Creo que necesito uno de pestañas. Pasé al de pestañas, no lo usé. Y luego me compré un Sirui de estos muy caros que tiene las patitas, que tal, que es fibra de carbono. Y lo mismo, es que no le veo. Me lo he llevado a los eventos y es que tengo la sensación de que estoy
torpedeándome el proyecto, que estoy sacando menos material que si voy con la cámara. También, efectivamente. En plan Pues guerrilla. Wallapop, Jordi, Wallapop, aunque ya sé que a ti no te va. No, tengo síndrome de Diógenes audiovisual. Diógenes. Bueno, pues nada, chicos, la verdad es que muy bien. Muchísimas gracias, Anastasia, por habernos traído este proyecto, porque además nos ha dado para mucho, para hablar de muchas cosas realmente, ¿no? Ha estado muy interesante, hemos tocado varios palos. Y bueno, no sé si queréis comentar un poco algunos últimos, aparte de esto que habéis estado haciendo, Anastasia y Javi, porque trabajáis en muchos proyectos juntos en universidad, algún otro proyecto en el que hayáis estado implicados últimamente, ¿qué va a ser este verano? ¿Cómo lo tenéis por delante? Y ya terminamos un poco la ronda con esto y charlamos Jordi y yo también de que nos hemos estado viendo hace un par de semanas literalmente trabajando juntos, por fin. Yo es que es verdad que he soñado todo el rato microcredenciales, Guau. así que... Uh-huh. Que de ¿Fueron micro un par de nada. semanas enteras o qué? Por mencionar el inmediatamente anterior, Ajá. Didi. no, perdón, el que no te No, iba a escucha. decir el proyecto anterior, el corto, claro. Bueno, Ah, sí, eso sí, siempre. ujú. No, pero bueno, yo lo de las microcredenciales para zanjar eso, sí que fueron un par de días de rodaje, pero bueno, luego también al final hay mucho trabajo de volcado y de organización Claro. y eso también conlleva un tiempo. Y eso, Sí. una de las cosas que está muy bien de un proyecto así es saber hasta dónde puedes llegar. Entonces, eso está muy bien porque dices, bueno, te has tomado el pulso y has dicho, lo he superado, incluso me podría meter en algo incluso más complicado, y a veces necesitamos estos trabajos para saber eso, para cuando a otro cliente te pide algo, sé hasta dónde puedo llegar y lo que tú me estás pidiendo no se puede hacer. Se necesita hacer de esta manera. Sí, bueno, yo creo que justamente Javi y yo pecamos un poco de que siempre que haya un reto, sí o sí lo vamos a intentar superar y cumplir de la manera que sea, así que eso no lo Eso llevamos estaba muy pensando, bien. pero eso da para un programa entero, ¿no? El cómo Sí. aprender a decir que no. Ya. No Y puedo. además vosotros, claro, No que es no tenéis viable. un cliente al que le presupuestéis, porque vosotros le dicen hay que hacer esto y lo tenéis que hacer sí o sí, ¿no? Hombre, si no aprendemos a decir, si de momento no hemos aprendido a decir que no, Ajá. no hay programa. No sé, no podemos Ya. hacer ningún programa. ¿Cómo decir que no? Ujú. No sabemos. Pero podríamos hacer un programa de situaciones en las que le has dicho a un cliente que no. ¿Y por qué? Ujú. Eso daría para mucho juego. Podría ser, Porque, hombre, podría siempre ser. hay cosas, obviamente, que no son viables, por mucho que lo intentes. En este caso parecía un reto grande, pero no inabarcable. Si sabemos Exacto. que tenemos unos recursos, el trabajar en un plató facilita mucho las cosas también. O sea, no es que Sí. tengas que ir a la oficina del cliente a montarle en su sala de juntas Ujú. las 4 cámaras con la iluminación Sí, y tienes sí. que volver 7 días después de Sí. eso a repetir lo mismo, obviamente. Eso, y que también Entonces, es muy todos son importante factores. que todas las personas que participan en el proyecto, cuando están en el estudio, están focus en el estudio. Que cuando Sí. tú vas a la oficina del cliente, el cliente tiene una reunión, espérate, mándamelo a la tarde, y yo tengo que cambiar la hora, y entonces muchas veces lo que complica es eso, que ellos juegan en casa. Pero cuando esto ya estás jugando en un campo que no es el de ninguno de los dos, Que es aquí se nuestra viene casa. a hacer foco. En Sí, nuestra casa, es nuestro es más plató, nuestra es casa, sí. la gente le impresiona mucho cuando entra en un sitio Sí. así, entonces lo que dices tú directamente, Es he focus venido a en esto. esto es serio, sí. Claro. No, y aparte que es un trabajo muy vistoso, porque obviamente a todos nos mola estar en un plató, ¿no? O sea, aunque estés así toda la vida, el que lleva toda la vida no quiere salir fuera y los que vamos de vez en cuando decimos, ¡joder, qué bien Qué se guay está se aquí! está. O Además, sea, que ahí en hay ese sentido, acondicionado. claro, ya estás viendo un proyecto que sin haberlo tocado todavía, sin haber editado, sin haber hecho nada, ya estás viendo que está dando muy bien, ya te motiva, ¿no? Yo creo que eso también es una parte muy importante, ¿no? De cuando vas a hacer algún tipo de trabajo, que lo que estás viendo ya te está motivando, no solamente el contenido, sino que tú, todos los retos técnicos que vas teniendo en un plató los tienes mucho mejor solventados, sobre todo la iluminación ya te está dando prácticamente el 60% de Sí. todo lo que tiene que ver con la imagen, y en ese sentido, joder, pues es un gustazo poder trabajar así. Y el tener cabeza pensante, el encontraros con un programa, por ejemplo, como decíais, como el audio, y que a alguno de los dos se le ocurra, oye, ¿y si hacemos esto? O con lo de las cámaras, ¿y si probamos esto otro? Es así como aprendes y también como no te bloqueas porque tienes a otra persona compartiendo la responsabilidad. Sí,
Sí, sí, sí. Y bueno, pues hablando de eso precisamente, eso, estuvimos hace un par de semanas Jordi y yo haciendo un evento en Zaragoza, en un auditorio, el auditorio principal que tiene Zaragoza, un pedazo de chisme de 2000 y pico plazas, ¿verdad? Espectacular. Y estuvimos trabajando, Jordi se cagó un poco en mí por culpa de... Tenía que haberte llevado un monopié. Por el trípode. Sí. La dificultad de seguir a un ponente en un escenario muy grande cuando el trípode que tienes no es de cabezal fluido como Dios muy manda. fluido, como Dios manda, sobre todo y cuando estás usando teleobjetivos. Pues estábamos muy lejos. Cualquier micromovimiento mal ejecutado se notaba. Para alguien que tiene un TOC con eso, que me gustan mucho los movimientos perfectos, lo pasé fatal. Sufría. He de decir que Julio es una persona que gestiona muy bien los nervios, no te vi en ningún momento nervioso, despreocupado, creando siempre un buen ambiente, o sea, en ese sentido 10, Julio. Bueno, me alegro, y yo contigo pues igual. Aunque yo estaba un poco indispuesto, pero... también esa es otra, ya no llegaremos a tocar esos temas. No, ese tema no, es más escatológico. Pero bueno, sí, estuvo muy, muy bien. Y bueno, aparte hicimos como 7 podcasts entre él y yo comentando cosas, ¿verdad? Hemos estado charlando los 3 días seguidos, madre mía. O sea, podríamos haber grabado ahí. Máquinas todo sí, tenemos que haber hecho un gran hermano audiovisual, ¿no? Sí. Mira, esto es un poco lo que decía Fede el otro día, o sea, lo que vino a presentarnos Fede el otro día de este gran hermano musical. Pues no estaría mal que un día nos juntáramos un fin de semana aquí, todos los de haciendo vídeos, ¿verdad? Y viéramos un poco cada uno cómo hace lo de los otros. Yo saqué algunas ideas de lo que Jordi me estuvo explicando en cuanto a iluminación, en cuanto a truquitos que he visto precisamente de DaVinci, ¿no? Porque al final cada uno trabajamos de una manera y el otro se ha encontrado en un tutorial o con una forma de trabajar diferente y a lo mejor a ti no se te había pasado por la cabeza y bueno, de hecho estoy aplicando algunas de esas cosas. Y creo que alguna cosa que está muy bien es cuando, por ejemplo, me enseñabas algún proyecto y me decías, ¿tú qué habrías hecho? Exacto. Entonces, yo habría hecho, este tiro no me sirve, o este tiro se parece mucho a este otro segundo tiro. ¿Cómo reencuadraría yo ahora esto? Y eso está muy bien, dejando tu ego a un lado, que yo creo que yo creo que soy una persona que no tengo ego en ese sentido, y es cuando alguien sabe más que yo, me encanta aprender y además soy muy preguntón y quiero saber por qué, aunque luego no lo aplique, pero necesito saber por qué tú crees que esta es la manera correcta. Y a mí, por ejemplo, una cosa que me gustó mucho de Julio es, siempre me ha dado mucho respeto a la realización, y en este caso, Anastasia, también me lo podrías decir cómo lo ves tú. Yo he trabajado con productoras que aplican una teórica a la realización. Una teórica de ahora es este plano porque se tiene que llevar este plano, ahora la grúa porque es este momento, ahora tal. Y Julio me gustó porque fue muy... me dijiste, es una cosa que me gustó, ¿no? Que me dijiste, ¿cuándo decides qué plano? Dices, cuando me aburro. Y tiene que ser así, porque el que está en casa también es verdad. De, oye, me aburro, necesito estar mandando un plano, ir cambiando de planos continuamente. ¿Tú, Anastasia, haces eso cuando realizas? Es un poco como me aburro, venga, grúa, es porque empezamos. Pues yo he estado en realizaciones donde la grúa se usa y yo he sido el grúa. Cuando empiezo y cuando termino. Son las dos únicas intervenciones que hace el de la grúa. Pues de hecho no exactamente con un comienzo total y un final total, pero sí teníamos un poco de estructura de a los primeros 5 minutos un poco de grúa y a los últimos también. También por tema de que la compañera no tuviera que estar los 20 minutos, ya que tenía que estar también contabilizando el tiempo, pues que tuviésemos unas franjas concretas, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con Julio. Yo creo que al final la realización, bueno, es muy personal, también depende mucho de lo que te sugiera en ese momento, pues por ejemplo, el cómo se pueda reír en una escucha una persona o cómo pueda estar sintiendo, pero especialmente es tú mientras estás realizando, según lo que veas, qué es lo que te crea ese dinamismo y eso que pueda captar a la persona después que vaya a visualizar ese vídeo. Es pensar en que tú eres los ojos de las personas que están viendo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, eso pues yo lo que es verdad que no había público, y cuando hay público la grúa también da muchísima vida, porque es un plano muy bonito de público que puedes coger. No, pero iría mucho cuando estás eso, aunque sean 3 cámaras y tal, y de repente metes el plano grúa, que nosotros jamás hicimos un plano que era que se veía todo el set, se veía incluso la mesa de realización, se veían las cámaras y tal. Entonces, como que era como desde atrás viendo cómo estamos trabajando, ¿no? Y refresca un montón, tío.
Sí. Cuando metes Es Como ese un chulo plano. making of. y es anticacadémico, por ejemplo. Cuando digo Pero académico mola es porque lo se que, ve- lo que se te ve todo el enseñan en entorno. el... Sí, pero mola por eso, porque además a mí me mola. A mí estuve grabando este sábado en un estudio de grabación, a una banda grabando un Unplugged, y estábamos haciendo varias pasadas del mismo tema, y a mí me gustaban mucho. Había momentos donde no podíamos esconder las luces, pero es que las luces luego quedaban muy chulo. Hacer contraluces, contrastes muy bonitos con una luz que había de fondo y se colaba. Incluso en algún plano se veía un operador quieto con la cámara y queda chulo. Que se vea a alguien Queda en muy la bien. sombra manejando una cámara. Mm. De Das todas mi formas, impresión, lo De hecho, que- es una Unplugged ya y pega. Claro. volviendo a lo que comentaba antes, Jordi, es súper importante siempre estar en contacto con otra gente, como Julio, como otros que hay por ahí, que tienen mucha experiencia y tienen otros puntos de vista, pero también es súper importante estar en contacto con gente más joven, porque de repente Ujú. a veces nos pensamos que lo sabemos todo y tienen Ya. unas ideas muy frescas Ujú. y muy rompedoras, y de repente dices tú como, coño, no se me había ocurrido, porque al igual estoy Ujú. acostumbrado a hacer las cosas de una manera y no me sacas del bucle, y de repente te dan otro punto de vista, ¿no? Pero rodearse de gente y saber escuchar, y eso, y bajarse un poquillo los humos cuando... bajarse un poquito el ego, eso es fundamental, vamos, Ujú. porque hay gente que sabe más que tú. Siempre hay alguien que sabe más que tú de algo, eso está Sí. clarísimo. Vamos. O no Absolutamente. tenerlo. Yo una cosa que siempre pregunto de cuando hago de operador de cámara al realizador o al director que tenga, y cada uno le gusta el aire de una manera, Ujú. la cámara justo cortarla a 1 milímetro, otros quieren más, otros quieren menos. Yo siempre pregunto el por qué. Ujú. ¿Por qué te gusta así? Uno, ¿es estético o es que tiene que ser así? Es que, bueno, pues luego yo ya veré qué es lo que hago. Sobre todo sirve para saber que si tú lo haces es correcto. Ujú. ¿No? Porque, y aún así creo que si a ti te entra por la cabeza y te parece estético, yo creo que ya vale. Sí, Es tu punto de vista. efectivamente. Bueno, pues nada, gente, la verdad es que muy guay, 1:15 otra vez, bueno, fenomenal. Gracias de nuevo, Anastasia, por nada, más que invitada a Haciendo Vídeos, cuando quieras pasarte por aquí también y comentar ya, como sabemos que un poco la idea es esto, es hablar de proyectos, pues si a lo mejor surge en algún momento un proyecto similar a este, o a lo mejor, mira, el tema del corto, ¿no? Que es una cosa que no hemos tocado realmente en Haciendo Vídeos, y que tú hace poco No. has estado dirigiendo un corto, pues también es un proyecto que se puede traer un poquito Ujú. más adelante aquí y hablar de él, porque ¿lo habéis, ya lo tenéis para presentarlo o ya se ha presentado? Sí, vamos a hacer la presentación a primeros de septiembre, si Ujú. todo va bien, que esperemos Sí. que sí. Sí. Y sí, por eso también, pues yo pido pues a los que estén escuchándonos, pues que estéis Sí. atentos también pues a mis redes y a las Ujú. de Javi, Sí. que vamos a estar subiendo mucho contenido. Yo estoy muy, muy emocionada porque este es mi primer proyecto grande Ujú. de cine y nada, pues es mi pequeño bebé y Qué espero bien. que salga con mucha ilusión. Sí, ¿Tu pues mira, es primer otro bebé? tema del que se puede abrir, ¿eh? ¿Tu primer bebé? ¿Tu primer corto? Profesional, a Vale, nivel profesional, sí. el más Sí, sí. pro. Ya luego están los otros que esos ya se quedan en la Lo que, oscuridad de lo que internet. nunca se enseñará a nadie. Sí, eso no. ¿Qué Primero. género, Anastasia? Digamos que es un terror / drama psicológico. Uy, a ti, Vale, O Jordi, ya te va a gustar. sugerencia de cada uno. Lo que llaman ahora terror elevado, ¿no? Terror elevado, eso es. Eso es. Qué tío. Bueno, pues nada, ¿Qué cosas, Anastasia, no, lo dicho. Julio? A ¿Qué mí es que cosas? nada. Yo cada vez soy más clásico. Que lo dicho, Anastasia, mira, emplazadísima que un poco más adelante hablemos de tu corto, ¿verdad? Javi, bueno, como siempre, un placer, que nada, seguimos por aquí. Luego ya quedaremos, ¿no? Tú y yo, que antes de que nos Por vayamos de supuesto, vacaciones cuando hemos dicho queráis. de vernos y tomar una Y con caña. Jordi Soy también, veci- si quieres hacemos una presencial. Jordi nos queda a más mí- lejos, pero a ver si se viene pero por me Madrid encantaría. alguna vez Sí, sí. y coincidimos. Y lo dicho, Jordi, lo mismo. Gracias, tío, por pasarte y por acompañar aquí en Siempre esta es un nueva placer. temporada Haciendo Vídeos. Y poco más. A los demás, pues eso, que no os olvidéis de que nos encanta saber qué pensáis de todo lo que hemos charlado, que nos podéis dejar vuestra opinión, preguntas, ideas en los comentarios de YouTube, que de hecho alguno ya en el anterior ha puesto algo, menos mal. Es que, joder, Pero sabemos que es estáis ahí, curioso pero que cambiamos madre de mía. formato en el Haciendo Vídeos Sí, y me comentan a mí en el sí, efectivamente. van a corte final a comentarme a mí, oye, muy bien el cambio que habéis hecho. Tela, Pero bueno, pero
Julio, yo no tengo que mandarle las capturas a Julio. Sí. Oye, sí, mío, no de sé verdad, que a la gente parece qué que miedo le me gusta. tienen. Yo creo que no soy tan malo, digo yo, ¿no? Pero bueno, que no os olvidéis suscribiros en YouTube o en vuestro podcatcher favorito para no perderos el próximo episodio, donde también hablaremos, obviamente, de un proyecto de vídeo. Así que de nuevo, gracias por estar ahí y nos escuchamos en la próxima. Hasta la próxima.